Vamos a explicar el tema 8 de la asignatura de puentes. Dentro de los distintos tableros de hormigón pretensado, nos toca ahora explicar los tableros sección cajón. Para ello vamos a seguir la siguiente estructura metodológica. Después de una primera parte dedicada a introducción, contenido y objetivos, hablaremos de las características morfológicas que definen los tableros en sección cajón. Luego, entraremos en el dimensionamiento de la sección transversal. Después, intentaremos explicar cómo funciona esa sección, es decir, cuál es su respuesta resistente frente a las acciones exteriores. A continuación, hablaremos de algunos elementos particulares de diseño y de construcción y terminaremos hablando de los procedimientos de construcción más habituales en este tipo de estructuras. Bien, dentro de la denominación de puentes de sección cajón, se engloban todos los tipos de puentes de luces, generalmente medias y altas, constituidas básicamente por vigas de sección hueca, de pared delgada, formadas por un arreglo tridimensional de elementos tipo placa, los cuales presentan propiedades de rigidez a la flexión y en su plano. La sección cajón tiene una serie de ventajas desde el punto de vista resistente con respecto a otro tipo de secciones que ya hemos estudiado antes, como las secciones losa. Y son las siguientes. Primero, tiene una gran cabeza superior, que estoy señalando aquí con el cursor. Una gran cabeza superior, un gran ala superior y un gran ala inferior, menos ancho que el ala superior, pero también es bastante ancho. Estas dos grandes alas hacen que la sección sea muy apta para soportar grandes momentos flectores positivos y negativos. La segunda ventaja es que, al tratarse de una sección cerrada, tiene una gran rigidez a la torsión. Sabéis que eso tiene que ver con el área encerrada por la línea media de la sección cajón. Con pocos alabeos torsionales pequeños, y con una distorsión reducida para los espesores que habitualmente se colocan en las alas superiores, inferiores y en las almas del cajón. La tercera ventaja es que por la propiedad anterior de la sección cajón, este tipo de secciones son muy aptas para soportar cargas descentradas, es decir, que no pasen por el eje longitudinal del tablero, sino con una cierta excentricidad respecto a dicho eje. Capacidad para soportar estas cargas descentradas sin que se produzca una gran disimetría en la distribución de las tensiones longitudinales de flexión. En cuarto lugar, tiene un grandísimo radio de giro. Digamos que es la sección campeona respecto al radio de giro. El radio de giro, recordad que era la raíz cuadrada de la relación entre la inercia y el área. Y por lo tanto, cuanto mayor radio de giro tenga una sección, mayor es la relación entre lo que puede resistir y lo que pesa. Es decir, es un índice de la medida de la eficacia estructural de la sección. Además, cuanto mayor es el radio de giro de una sección, mayor rendimiento tiene el pretensado. Las propiedades anteriores hacen que la sección cajón sea la de mayor rendimiento posible, obteniéndose tableros muy ligeros y resistentes, lo que la convierte en la sección ideal para los puentes de gran luz. En realidad, este tipo de sección podría utilizarse para todo tipo de luces, pequeñas y grandes también, pero en las primeras, las dificultades de ejecución no compensan las ventajas en peso y rendimiento que este tipo de sección propone. Está claro que ejecutar una sección cajón es mucho más laborioso y caro que ejecutar una losa maciza o aligerada, razón por la que solo acudimos en general a las secciones tipo cajón cuando la luz es tan alta que no tenemos otro remedio, es decir, cuando la eficacia estructural compensa a la dificultad constructiva. De hecho, los tableros losa con aligeramientos participan de muchas ventajas resistentes que tiene la sección cajón, salvo en lo que se refiere a su peso propio. La vocación de aligeramiento de una losa es convertirla en una sección cajón. Digamos que las losas sueñan en ser cajones. Los aligeramientos parciales no son sino un punto de equilibrio entre la facilidad constructiva y el rendimiento resistente de la distribución del material. El presente tema se va a dedicar a la concepción de los tableros en cajón, articulándose
mediante estos tres objetivos que señalamos aquí. A. Clasificar este tipo de construcciones desde un punto de vista morfológico y analizar sus características estructurales. B. Aportar criterios adecuados para su dimensionamiento. Y C. Deducir los modelos estructurales más aptos para reproducir correctamente su comportamiento resistente. Esta secuencia de etapas se complementa con unos comentarios relativos a la incidencia del proceso constructivo sobre la metodología del análisis, así como un breve repaso a los procedimientos de ejecución y los problemas de diseño específicos que pueden aparecer, como son la presencia de diafragmas y el hormigonado por fases. Aquí vemos una fotografía del puente de la Gazapa, que es una sección cajón construida por Avance en voladizo. Se ve perfectamente lo simple que son las secciones en cajón. Una construcción por Avance en voladizo es una construcción en la que a partir de una pila se construye equilibradamente a pk más y a pk menos la estructura de hormigón en tramos de una cierta longitud discreta y bastante corta. Podemos observar que el tramo de la izquierda todavía se está ejecutando, puesto que el encofrado, el carro de avance y carro de encofrado, aquí en color azul, está en la punta del voladizo. La parte del voladizo que está a la parte derecha ya está terminada, puesto que ya ha sido retirado el carro de avance, el carro de hormigonado y el carro de encofrado, lo mismo. Vamos a ver ahora las características morfológicas de los tableros en sección cajón. Los tableros, este tipo de tableros, los tableros cajón, al ser el tipo de sección más optimizado desde el punto de vista resistente, constituye la tipología básica en puentes de medias y grandes luces, ya sean tableros tipo viga continua o atirontados o incluso colgantes. Cubre un rango de luces entre 40 y 250 metros. Creo que el récord del mundo está en 301 metros o algo así. Tanto en canto constante como en canto variable. Evidentemente, para luces mayores nos traerá cuenta ya ejecutarlos en canto variable. Los parámetros que conforman la sección transversal, los que la definen, son los siguientes. B. La anchura del tablero. H. El canto del tablero. Los espesores de la losa superior es sub F1 y de la losa inferior es sub F2. Los espesores de las almas es sub W. Y la separación entre los ejes de las almas a la altura del tablero, B sub F. La inclinación de las almas y el número de celdas. Habitualmente, los tableros en cajón son tableros unicelulares. Tienen un único hueco, una única celda. Pero los hay bicelulares, tricelulares o incluso más. La anchura B es un dato de partida. La anchura es un dato de partida impuesto generalmente por los estudios de tráfico, es decir, por el diseño geométrico de la carretera o la línea ferroviaria a la que da soporte el puente. Es una condición de partida impuesta, la anchura B. Aquí la anchura B son 13 metros en esta sección del viaducto de la Fiumarella. Los parámetros señalados en los puntos B y C, es decir, el canto del tablero y el espesor del ala superior y del ala inferior, influyen decisivamente en la capacidad de flexión del tablero, mientras que los indicados en el punto D, espesor de las almas y anchura y distancia entre las almas, condicionan la resistencia a cortante y a torsión del puente, así como la sensibilidad a la distorsión y al arrastre de cortante, lo que hemos conocido en la asignatura de hormigón armado como el ancho eficaz de una viga. La inclinación de las almas condiciona la estética del tablero, a la par que sirve para limitar la longitud de los voladizos transversales del cajón. Por último, el número de células, que en este dibujo es una única, el número de células está íntimamente relacionado con la anchura B. En general, y para las anchuras corrientes de los tableros que se suelen construir, basta con una única célula, lo que se llama el cajón unicelular o cajón monocelular. Sin embargo, para grandes anchuras, la adopción de secciones multicelulares favorece el control de la flexión transversal de la losa superior, la distorsión y el arrastre de cortante.
Vemos aquí una imagen del viaducto de la Fiumarella, ¿eh? Y vemos que B sub F vale 6,2 metros, H el canto vale 3,5 y la anchura del tablero son 13 metros. Espesor de las almas 40 centímetros, espesor del ala inferior 18 centímetros. No viene acotado el espesor de la losa superior, pero vemos más o menos que serán unos 25 o 30 centímetros. Así, por la escala del dibujo. Bien, del cajón monocelular pasamos al cajón multicelular. Esta disposición permite acotar la flexión transversal de la losa superior sin incrementar su espesor y por lo tanto sin penalizar por exceso de peso propio. Es decir, si nos fijamos en la sección anterior, como la anchura B crezca demasiado, resulta que los voladizos van a tener muchísima luz y va a haber mucha luz a mucha distancia entre los ejes de las almas, es decir, una B sub F muy alta. En ese caso, la flexión local de la losa va a llevar a grandísimos espesores de la misma. Esos espesores van a pesar bastante. El puente va a ser caro y además ese peso propio va a ir directamente a crear momentos flectores y esfuerzos cortantes, es decir, a penalizar estructuralmente la sección. Por lo tanto, cuando la anchura B sobrepasa aproximadamente los 15 metros, como vemos aquí en la figura, ya hay que recurrir a otras soluciones. Una de ellas es diseñar cajones multicelulares. El cajón bicelular, que es el que está aquí dibujado, se pueden abordar con este cajón anchuras de hasta 24 metros. Es decir, los cajones bicelulares los utilizaríamos entre 15 metros, que es cuando dejamos de utilizar el cajón unicelular, y 24 metros. Y en tricelular, en cajón tricelular, podríamos llegar incluso hasta 32 metros. Es cierto que las secciones bicelulares o tricelulares son más complejas de ejecución y por lo tanto más caras que los cajones unicelulares por metro cuadrado. B sub F, la separación entre almas, está limitada entre 5 y 8 metros. En el cajón unicelular estaba limitada entre 6 y 8 metros. La longitud del voladizo está limitada a B sub F medios. En los cajones unicelulares estaba limitada a la cuarta parte de la anchura. Al final salen distancias parecidas. El diseño de los tableros con más de 16 metros de ancho, con cajón unicelular, tendría una serie de inconvenientes que son resueltos todos ellos por la sección multicelular. Vamos a ver, ¿qué inconvenientes tendría un cajón monocelular muy ancho? Bueno, el primero ya lo hemos dicho antes. Al tener grandes luces transversales la losa superior, es decir, gran longitud de voladizo y mucha distancia, mucha luz entre las almas, pues ese espesor aumentaría mucho el espesor de esa losa y habría una penalización en exceso por peso propio. Y en segundo lugar, el aumento de anchura de los cajones exacerba los fenómenos de arrastre de cortante y distorsión, sobre todo de arrastre de cortante, lo que se llama el ancho eficaz. Bien, vamos a fijarnos con estas figuras. Bien, si el cajón es estrecho en relación a la luz, veremos que las tensiones longitudinales producidas por la flexión son aproximadamente uniformes tanto en el ala superior como en el ala inferior. Sin embargo, si la anchura del cajón aumenta, es decir, si aumenta la separación entre las almas, la distribución de tensiones longitudinales deja de ser uniforme y por lo tanto pierde eficacia. Esto en la práctica se solventa considerando a efectos de flexión una anchura inferior, aquí está sombreada, del ala superior y del ala inferior, tal que trabajando con la inercia y centro de gravedad de esta sección eficaz, obtendremos, y considerando que las tensiones fuesen uniformes, obtendríamos la misma integral, el mismo volumen de tensiones que en la sección real. Luego lo volveremos a ver, estos conceptos. Vemos aquí algunos ejemplos de sección bicelulares e incluso tricelulares. El viaducto de Oisiel, sección bicelular, para una anchura de 7 metros, con canto variable entre 2,2 y 6 metros.
y el viaducto de San Cló, para 20,4 metros de anchura, una sección tricelular. Podemos ver que en este caso es un diseño un poco atípico porque no lleva voladizos transversales. Bien. Otra alternativa a los cajones multicelulares cuando la anchura del tablero es superior a los 15 metros es el cajón unicelular con losa superior nervada. La flexión principal de la losa superior entonces cambia de sentido. Ya no trabaja transversalmente, sino que en lugar de eso flectará longitudinalmente entre las vigas riostras, que se separan habitualmente entre 3 y 4 metros. La distorsión del cajón se reduce un cierto grado, teniendo en cuenta el incremento de rigidez que tiene la losa superior, pero solo un cierto grado. Ahora, desafortunadamente, el efecto de arrastre del cortante, es decir, los fenómenos asociados al ancho eficaz, no se ven disminuidos por la viga riostra y seguirá siendo importante para los casos de relación ancho del cajón entre luz grande. Esta tipología se suele realizar principalmente en tableros de vigas prefabricadas, en tableros de dovelas prefabricadas, ya que en este caso la presencia de la viga riostra no estorba la salida de los encofrados interiores. Quiero decir entonces que respecto a la sección multicelular, esta sección no resuelve el problema del ancho eficaz, lo que sí resolvía la sección multicelular. Por eso no es demasiado aplicada. Otra alternativa que tenemos es diseñar un cajón monocelular con puntales transversales. Por las proporciones que se le asigna al cajón, que suele ser muy grande, la distorsión y el arrastre de cortante ya pueden cobrar cierta importancia, por lo que se asignan entonces espesores mayores que los usuales, es decir, mayores que los de secciones cajón unicelulares o multicelulares. Y además se suelen disponer diafragmas intermedios, vigas riostra intermedios, para controlar esa distorsión. Los voladizos y los jabalcones o puntales se suelen realizar en segunda fase, de tal forma que se construye un cajón unicelular de grandes dimensiones y posteriormente, mediante elementos prefabricados o con carros especiales, se ejecuta el incremento de anchura, es decir, el sobreañadido de los voladizos. Donde se une en los jabalcones y la losa, se suele diseñar una viga longitudinal en esa intersección. Esta tipología se conjuga muy mal con la variación de canto, por lo que se suele utilizar en puentes de canto constante. Como vemos, abarca anchuras entre 18 y 32 metros, con separación entre almas de 5,5 a 9,5 metros. Y tenemos aquí como ejemplo el puente de Escanchal, que tiene una anchura, pues 11,5 y 11,5 son 23, 23 y 4 de mediana 27 y 4 31 metros, para un canto de 6 metros. En ocasiones se sustituyen estos puntales rectos por triangulaciones, que dan estéticamente muy chulos estos puentes. Incluso por placas independientes, de tal manera que da la sensación de estética de una sección cerrada sin serlo en realidad. Bien, y por último tenemos la opción de utilizar adosadamente varios cajones unicelulares para alcanzar anchuras mayores. Se pueden hacer dos versiones, que son con cajones separados por las medianas, por los extremos de las losas, o cajones unidos. Se suele preferir la primera, se suele preferir hacer cajones separados, porque así se aprovechan los carros y los elementos auxiliares dos veces, y suele resultar más económico si no hay problemas de plazo, claro. Tiene la ventaja respecto a los multicelulares, los nervados y los que utilizan voladizos y jabalcones, de que se utilizan equipos de montaje y de ejecución menos pesados y por lo tanto es una solución más económica. Y en la siguiente diapositiva tenemos un resumen
de la evolución de los distintos tipos de sección transversal. Está muy claro. Para anchos menor de 16 metros es que no hay discusión, es que la sección cajón es monocelular. En cuanto aumentamos el ancho, podemos tener varias alternativas. Hasta 24 metros, los cajones bicelulares, y hasta 32 metros los cajones tricelulares. O bien podemos rigidizar el cajón con nervios transversales, y llegaríamos hasta 25 metros, o utilizar jabalcones y llegaremos hasta 32 metros. Se pueden combinar los jabalcones con la sección tricelular y alcanzar anchuras extraordinarias de hasta 40 y pico metros. Y por otro lado, la segunda vía es justaponer distintos cajones idénticos y paralelos entre sí para alcanzar mayores anchuras. A continuación, tomado de los apuntes de Santiago Moleón, hay que decir que estas lecciones de tableros o cajón están bastante basadas en los apuntes de Javier Manterola, magníficos, y en las lecciones de Salvador Moleón, de la Universidad de Valencia, que son también magníficas. Bueno, pues aquí hay un estado del arte muy interesante de un conjunto de puentes representativos donde pues, se pueden consultar pues, las luces, los cantos, la anchura del tablero, la separación entre almas y todos los parámetros que antes hemos descubierto, hemos explicado en relación a los tableros cajón. Está muy bien, porque nos permite muy sencillamente predimensionar este tipo de puentes. Y nos permite muy rápidamente darnos cuenta de las cosas de los invariantes. Y los invariantes que luego explicaremos con mantenimiento y que podemos ver aquí a bola pluma es que los espesores de las almas, pues como veis, no dependen demasiado de la luz. Dependen poco de la luz. Luego explicaremos por qué. Veremos que el espesor del ala superior, de la losa superior, pues tampoco depende de la luz. Y que sí depende de la luz y bastante, el espesor del ala inferior en zona de pilas, que es el segundo de los números de aquí. Veremos también, podemos echar un número de las relaciones entre canto y luz. Veremos que son en puentes de canto constante es aproximadamente un 20avo y que en puentes de canto variable es aproximadamente un 20avo en pila y un 40avo, un 45avo en centro de luz. Y algunos de esos puentes que estaban en la lista anterior, pues los tenemos aquí dibujados su sección transversal. Puente de la Crafalgar en Francia, para una luz de 60 metros, han hecho un puente de canto variable, lo que no es muy habitual para esas luces, con relaciones canto-luz, esbelteces, 18,75 en zona de pila, 44 en zona de vano. Nos podemos fijar en que todos estos puentes, cajón, tienen un regruesamiento en la unión entre las almas y el ala superior, lo que es muy conveniente a la hora de colocar allí los anclajes de pretensado cuando se construye por avance en voladizo. El puente de Tricastin en Francia, para una luz de 142 metros y canto variable, con relaciones canto-luz de un 19avo sobre pila y un 57avo, bastante esbelto, en centro de luz. El puente de Pin Valley Creek es un puente que está en Estados Unidos, con 137 metros de luz, canto constante, lo que no es habitual para luces de 137 metros, habitualmente para esas luces vamos siempre a canto variable, y una esbeltez bastante alta de 1 entre 24. El puente de Dover Street en Estados Unidos, por una luz de 88 metros, y esbelteces de 1,21 y 1,42 respectivamente, en pila y en centro luz. Si os dais cuenta viendo los dibujos, no hay demasiada variación entre unos puentes y otros. Los diseños están muy constreñidos. Constreñidos porque tienen que ser estructuralmente muy eficaces. Y por lo tanto, al final, las reglas de dimensionamiento que veremos más tarde se aplican y nos pueden permitir, de verdad, dimensionar o dibujar un puente casi aplicando esas reglas. El puente de Felsenau y el puente de Tarento.
Y aquí tenemos también el estado del arte para cajones con losa superior nervada y para cajón con voladizos apuntalados. Lo tenéis en el tema que os hemos dejado en la plataforma y lo podéis allí ver. Y lo mismo, algunos ejemplos de este tipo de puentes construidos. Muy famoso es el puente de la Gruyère, que para una luz de 60,5 metros tiene unas vigas riostra espectacularmente potentes. Claro, tiene un ala inferior muy estrecha. Eso hace que el puente no sea estructuralmente muy rentable, muy eficaz, y se tenga que ir a esbelteces de 1/15. Vemos aquí otros puentes. El puente de Salling pues tiene unas riostras un poco más moderadas. También para secciones multicelulares, ya sean bicelulares o tricelulares, tenemos una tabla parecida de los apuntes de Salvador Moneo. Y los ejemplos de varias de estas secciones. Y este es el caso también de los puentes formados por varios cajones solidarios.